Hola, bienvenido al canal del profe José Analiza. Este video vamos a hablar sobre carboxiterapia. Voy a exponer algunos videos que hay también circulando por internet. Vamos a hablar sobre ellos. Voy a mostrar estudios científicos. Todo lo que habla en este video va a estar por aquí abajito, en los enlaces por si los quieren ustedes mismos ver. Y les solicito que vean completo el video para que puedan sacar una conclusión. He visto muchos mensajes en otros videos que me dicen, profe, pero es que no entendí tal cosa. Y yo digo, pero si estaba expuesto en el video, y les dejo hasta el minuto donde estaba expuesto. Y después como que me empecé a dar cuenta que realmente veían un pedacito, no lo veían completo. Entonces, para que ustedes saquen una mejor conclusión a los temas, sugiero verlo completo. Bueno, sin más, nos vamos a lanzar con la presentación del canal. Y de ahí empezamos a describir qué es la carboxiterapia, de qué se trata, cómo funciona, si es que funciona y todo eso. ¿Ok? Vamos. Carboxiterapia en sí es una inyección de gas carbónico a través de la piel con fines terapéuticos. Se supone que estas infiltraciones de dióxido de carbono son eficaces para combatir celulitis, estrías, se supone que grasa localizada también y otras. Entonces, como nos van a inyectar dióxido de carbono, vamos a explicar en sí qué es el dióxido de carbono, qué función cumple, por qué se inyecta dióxido de carbono, por qué no se inyecta otra cosa, y vamos a explicar un poquito eso, ¿ok? El dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, y que se produce a través en el medio ambiente de la combustión de materias orgánicas. Este mismo dióxido de carbono también se produce dentro de un organismo como residuo del metabolismo celular. Entonces, como lo estamos diciendo, es un desecho, en resumen, producido en nuestro propio cuerpo. Este desecho, este dióxido de carbono, se transporta a través de la sangre por algo que se llama hemoglobina. Esto ocurre durante el día, nosotros no nos damos cuenta, inhalamos y exhalamos, y esto es un proceso prácticamente automático de nuestro organismo. Y aquí entramos a conversar un poquito más profundo. La hemoglobina en sí es transportadora de oxígeno, pero también dentro de su función de transportar oxígeno a través de nuestro organismo, fija los CO2 o los dióxidos de carbono a su molécula y también los puede llevar o transportar. ¿Dónde los transporta? Por supuesto que los transporta hacia los pulmones. Una vez que lo fijó, se lo llevó a los pulmones y ahí nosotros al exhalar soltamos este CO2. Entonces, si nos ponemos a preguntar, ¿por qué nos inyectan CO2? ¿Con qué fin nos están inyectando un gas? Que es un gas residual, que es un gas que nosotros soltamos diariamente en forma inconsciente sin darnos cuenta. Y la explicación, o la mejor explicación que hay ahí, es que al inyectar este CO2, la hemoglobina tiene que ir hacia allá a recogerlo, digámoslo así, para que lo entendamos rápido. Y al entrar la hemoglobina se produce un proceso de oxigenación, digámoslo así, ¿cómo lo podríamos decir? Como oxigenoterapia, en el cual esta hemoglobina va a llenar todo este espacio con oxígeno. O sea, nos va a producir mejor oxigenación del lugar donde estén procediendo con este proceso. Se va a producir también, que es importante mencionarlo, como van a sentir como una sensación un poco más de calor, porque hay una vasodilatación. También es importante mencionar que a las 24 horas de inyectado este gas se tiene que haber eliminado, ¿ya? Es sí o sí que se va. Importante también mencionar que como es un gas, no podemos masajear, porque vamos a ir corriendo este gas, ¿ya? Y vi muchos por ahí que decían que había que masajear y no. Se inyecta, se deja tranquilo y después, si quieren, a las 36 horas para asegurarse, pueden realizar masajes en la zona. Hablemos ahora de quienes no pueden realizarse este tratamiento primero. Gente con diálisis, gente con enfermedades congénitas del corazón, gente que haya sufrido un ataque cardíaco, gente que sufra de los riñones y gente que tenga hipertensión arterial. Tampoco está recomendado que se haga este tipo de tratamiento. Bueno, yo creo que recordar, o está de más que decir, que esto es algo que, si bien no es invasivo, no es algo que sea tan drástico, digámoslo así, sí debería serlo personal calificado, ojalá personal médico. ¿Por qué recalco que sea personal médico? Porque quizás una persona que estudió, no sé, estética o algo así, quiere hacerlo y lo podría hacer perfectamente, pero resulta que hay un inconveniente, que si les produce algún tipo de rechazo, si les produce alguna reacción, es mejor que haya un personal médico con ustedes que pueda atenderlos de inmediato.
Que ese es mi hincapié, por qué decirles que es mejor uno que otro. Les hablé que íbamos a ver dos videos que se los voy a dejar por aquí arribita para que vean y escuchen que nos hablan. Ahora, si escuchan un poquito distorsionada la voz de los videos es porque los tuve que acelerar un poco para que no se extienda tanto en el video. Bueno, veamos el primer video. Es un gusto, Aide Rocha, especialista en carboxiterapia y cosmiatra, tenerte aquí. Muchas Estupenda. gracias. La carboxiterapia te puede ayudar a bajar grasa localizada, pero esto si tú no haces un verdadero cambio desde adentro, es decir, voy a tomar, como bien lo mencionaba el cirujano plástico que estuvo anteriormente, hay que tomar agua, hay que caminar, hay que hacer ejercicio, hay que tener buenos hábitos y someterse también a la carboxiterapia, que te va a ayudar a reducir la grasa localizada, te va a ayudar a eliminar, a combatir la flacidez, que también es un tema. Tú inyectas a una persona precisamente, ¿qué empieza a suceder en su organismo? ¿Qué empieza a pasar en su grasita excedente para que la empiece a eliminar? ¿Y cómo la elimina? Se acelera el torrente sanguíneo, mejora la circulación cuando tú inyectas. Entonces, esto hace que cambie la apariencia de la piel. La piel se vuelve mucho más tersa. Se revive la piel. Te ayuda a mantenerla como mucho más joven. Se rejuvenece. Eso es lo que hace la carboxiterapia. Se eliminan por efectos naturales del cuerpo. ¿Orina? ¿Excremento? Excremento. Básicamente, en la orina lo que nosotros eliminamos son minerales. Entonces no nos los dicen. Igual que en el sudor. Pero en donde se va la grasa realmente es por excremento. Ya. Bien, como escuchamos, ella dice que se puede reducir la grasa localizada. Yo les digo que no, que es solamente un efecto temporal, que es algo que van a ver por, digamos, una semana, 2 semanas, quizás hasta 4 semanas, y de ahí se va a retomar. Ella misma lo dice, que yo siempre lo digo y lo recalco: dieta y ejercicio. Entonces, en realidad, ¿qué no está funcionando? Dieta y ejercicio. ¿Ok? Por ahí también ella menciona que la grasa se va a ir por lo menos dijo algo que fue acertado, que yo hasta doctores he escuchado diciendo que se va por la orina y no es acertado. Dice que se va por los excrementos. Ojo, que la grasa que va desde el sistema linfático se puede ir por los excrementos, que va por el intestino, que pasó por ahí, es así. Pero la grasa que nosotros consumimos, oxidamos, esa se tiene que ir hacia el hígado, se tienen que producir los procesos metabólicos, que lo menciono en ese video que les dejo por aquí, que lo titulé "Cómo se oxida la grasa", para que lo vean. Pero no va a ser este proceso, porque no va a entrar por ese lado, porque no tiene línea por entrar por el sistema linfático, que también les dejo el video del sistema linfático si quieren verlo, para que entiendan bien lo que me estoy refiriendo. Y me di cuenta de lo que también me había llamado la atención, que a ella le preguntan cómo se va la grasa y empieza a decir que la piel se rejuvenece, que se mete oxígeno y se da vuelta y no contesta nada. Al final de cuentas yo ya contesté cómo se iba esa grasa y les menciono en los videos. Bueno, veamos el siguiente video que encontré y que también merece un poquito de análisis. Muy bien, y entonces en el abdomen quita las grasas, ¿no? Así es. Va como reventando esas adiposidades de grasa que se te va haciendo para que lo puedas sacar. Los adipocitos los vamos eliminando por medio, si quieres ir haciendo, claro, doctora, para que vayan viendo ahí el teleauditorio. Y bueno, pues con este gas lo que hacemos es destruir los lipocitos, que es las células donde se acumula la grasa. Y entonces podemos hacer podemos bajar localmente la cantidad de grasa que existe en alguna persona. ¿Qué personas están capacitadas para dar esta terapia tan moderna, pero además tan especial, ¿no? Así es muy importante que cada vez que nosotros decidamos hacernos un tratamiento estético de este tipo, acudamos con médicos que están certificados. Okay. Pero fíjate, con 10, 15 sesiones rejuveneces, pues no sé, entre 5 y 10 años, pues está buenísimo, Oye, ¿no? buenísimo. Bien, observaciones que hay que hacer ahí: que se revienta la grasa, que es totalmente y absolutamente falso. Que una observación positiva de ahí, que sí había que hacerlo con personal médico. Otra observación que les hago, que siempre ocupan esa palabra, se rejuvenece. Ustedes no se van a rejuvenecer, va a mejorar la apariencia de su piel, van a tener una apariencia un poco más, digámoslo así, más lozana. Pero de ahí a rejuvenecer, ese término no. Y lo otro que, no sé si lo escucharon por ahí, pero cuando dice que eran como 10 o 15 sesiones, yo hice un sonido de moneditas, porque en realidad lo único que quieren ahí es obtener dinero de su parte y nada más, esencialmente. Vamos a hablar algunas cositas. Hay una grasa que se llama grasa visceral y otra que se llama subcutáneo. Eso yo también lo dejé en un video que se lo voy a también dejar por ahí, que se llama "Cómo funciona la grasa en el cuerpo", parte 2. Ahora, si vemos la lámina, que se las voy a mostrar,
La grasa subcutánea está por sobre el músculo, ¿ya? Es la grasa que está más al contacto con la piel, digamos. Y la grasa visceral está por detrás. ¿Dónde se supone que trabaja este método? En la grasa subcutánea. O sea, no nos va a hacer bajar de peso, no nos va a reducir tallas ni nada de eso para que empecemos a sacar nuestras propias conclusiones, como siempre lo digo, y les voy a igual mostrar algunas imágenes para que ustedes mismos saquen conclusiones. Veamos esto. La carbohidroterapia no es un tratamiento de pérdida de peso, pero combinado con unos hábitos de vida saludable, una dieta apropiada y ejercicio físico adecuado, es capaz de eliminar esos cúmulos de grasa que se resisten a desaparecer, perder algunos kilos, 8 a 10 kilos, con 12 a 15 sesiones y remodelar la figura. Entonces, en realidad, miren, voy a repasar la segunda línea que les leí muy rápidamente. Hábitos de vida saludable, una dieta apropiada y ejercicio físico. ¿Qué les está diciendo eso? ¿Que en realidad es la carbohidroterapia o son estos tres los que están haciendo el juego? Muchas veces lo digo, igual cuando les venden una crema, no, pero es que tienen que tener hábitos de vida saludable, ejercicio físico. Entonces, ¿qué es la crema, la carbohidroterapia, el masaje, envolverse, ponerse yeso? Dense en cuenta que son esos tres, ¿ok? Veamos esta lámina que dice ayuda a adelgazar. Veamos. La carbohidroterapia ayuda a reducir la grasa que está localizada y acumulada en zonas específicas. Este tratamiento es un complemento que ayuda a conseguir resultados en cuanto a la figura corporal en poco tiempo. Sin embargo, la única forma de bajar de peso es aumentando la quema de calorías y reduciendo las porciones de nuestra dieta. Es decir, usando ejercicio físico riguroso y siguiendo una dieta estricta. O sea, nuevamente, ¿qué les está bajando de peso? Insisto, ejercicio físico, dieta, hábitos saludables. Veamos la siguiente que dice: carbohidroterapia hace bajar de peso. La única forma real de reducir peso es aumentar el gasto de energía y reducir la ingesta de alimentos. Esto se traduce en ejercicio físico y dieta con restricción calórica. Carbohidroterapia ayuda con la grasa localizada, ayuda a alcanzar tu meta y verte bien en un plazo más corto, ¿ya? Cosa que yo digo que no es real, que no es cierto. Yo lo busqué y quiero desmentirlo porque para mí esto es simplemente una cosita que van a venderles un producto que en realidad no les va a hacer ningún resultado o les va a hacer un resultado demasiado temporal y van a volver a lo mismo. No es así con el hecho de la celulitis, la flacidez, las estrías y las ojeras. Sí hay cambios notorios en eso, porque ya esto hablamos de la piel, no hablamos de una reserva energética. Y se los dejo en pantalla que dice que la coalición de médicos para la seguridad de los inyectables emitió una advertencia al consumidor sobre las inyecciones de carbohidroterapia y mesoterapia. Estos productos que promocionan todo, desde el tratamiento de la celulitis hasta la pérdida de peso, no están aprobados por la FDA y no tienen datos clínicos que demuestren resultados o seguridad. Repito, no tienen datos clínicos que demuestren resultados o seguridad. Eso no está mencionando ahí. Y les encontré por ahí, déjenme mirar porque mi memoria no es tan buena. Este estudio, ¿ya? Y este estudio nos dice que 5 infusiones semanales de 1000 centímetros cúbicos de CO2 en un lado del abdomen y 5 infusiones simuladas tratamiento al lado contralateral, los pesos corporales de los participantes no cambiaron durante todo el curso del estudio. Conclusión: la carbohidroterapia proporciona una disminución transitoria de la grasa subcutánea que puede no persistir. El tratamiento se tolera bien. Entonces, ya eso es un estudio científico en el cual nos está demostrando que esto no funciona realmente como debería. Insisto que lo mismo mencionan ellos: ejercicio físico, dieta saludable, hábitos son los grandes cambios en su vida. Y no se dejen engañar o sorprender porque hoy nos están vendiendo algo y a veces nos dicen: no, es que hay médicos detrás, no, es que hay kinesiólogos detrás, no hay que... Oye, todos ellos les interesa esto, pasta, dinero, ¿ok? Y simplemente por vender lo van a hacer o lo van a incluir dentro de otras cosas, ¿ya? Por eso siempre mi llamado de atención es que verifiquemos si es real o no es real. Bueno, creo que ya dejé más que claro mi punto. Espero que me dejes tus comentarios, qué te parece, si crees que es así, si crees que no es así. Coméntame. Todo comentario es bien recibido siempre cuando es respetuoso y siempre lo he dicho. Invito a que conozcan otros videos de mi canal, se suscriban, me dejen un me gusta y que sigamos participando de este canal que es el canal del profe José Analiza. Sin más que decirles, muchas gracias, un abrazo gigantesco, que estén bien.